Hola amigos, nos vemos un día más para hablar acerca de la palabra del Señor. La palabra del Señor hoy se encuentra en 1 Corintios capítulo 12. Desde el versículo 1 en adelante lleva por título Dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bueno, aquí la palabra de hoy día, ¿cierto? Dice dones espirituales, y el Señor
hace, ¿cierto?, un desglosamiento de aquellos dones, ¿cierto? Todos se especifican aquí con mucha claridad y coloca, como siempre el Señor nos habla con ejemplos, ¿cierto? Coloca como ejemplo el cuerpo humano. El Señor habla de los dones, pero a la vez coloca como ejemplo el cuerpo humano para explicar la importancia de todos los dones, pero que somos un solo cuerpo, ¿cierto? Y lo explica bastante bien el Señor con esta ejemplificación perfecta que hace Él. El Señor nos dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿cierto? El Espíritu Santo. También nos dice que hay diversidad de ministerios, ¿cierto? El Señor llama a distintos tipos de ministerios, ¿cierto? De alabanza, de evangelización, están los pastores, ¿cierto? Y así, en fin, son muchos tipos de ministerios. Y también dice que hay diversidad de operaciones que hacen todas las cosas, pero para un solo cuerpo, ¿cierto? El cuerpo es el mismo. Entonces, el Señor es un Dios de orden y a cada persona le da su don, su talento para trabajarlo en su obra, ¿cierto? Pero también a la vez nos explica que todos los dones son igual de importantes, no hay uno más importante que el otro, porque habla del oído, habla aquí en el ejemplo que da, ¿cierto? Que nos dice que aunque nosotros oigamos, ¿qué pasaría si no tuviéramos olfato? Que nosotros tenemos la vista, pero ¿qué pasaría si no escucháramos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor con esto da a entender que todos los dones son muy importantes. Todos los miembros de este cuerpo llamado iglesia somos importantes para el Señor y para la obra, ¿cierto?, que tenemos acá en la tierra, para su reino, que es lo más importante. También dice que el Señor nos especifica que cuando alguien se enferma, el Señor también nos dice, al igual que cuando el cuerpo se duele un órgano, ¿cierto?, se enferma un órgano, se resiente todo el cuerpo, ¿cierto? A nosotros también nos dice que si un miembro se enferma, ¿cierto?, o tiene alguna dificultad, todos nosotros nos debemos preocupar y todos nosotros nos resentimos cuando hay algún problema en alguno de los miembros de la iglesia, ¿cierto? Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, ¿cierto? Entonces nosotros también, así como en la dificultad, ¿cierto?, en los padecimientos, también en la bendición y en la honra, nosotros debemos gozarnos también, ¿cierto?, con nuestros hermanos, porque somos todos miembros de un mismo cuerpo, y también debemos estar todos en un solo espíritu, que es lo más importante, ¿cierto? Por eso que en la iglesia no deben haber desavenencias, no deben haber envidias, rencores, sobre todo la envidia de algunos en alguna iglesia, ¿cierto?, que se duelen cuando algún hermano tiene un cargo importante o algún hermano el Señor lo usa de manera hermosa, ¿cierto? Eso no debe existir, porque aquí el Señor claramente nos dice que todos somos importantes para Él y que todos tenemos una labor en la iglesia. Nadie sobra. Recuerden que el Señor nos dice en su palabra que la mies es mucha, más los obreros son pocos, ¿cierto? Eso viene a confirmar también lo que estamos hablando ahora. Así que el Señor nos ayude a ser como Él quiere que seamos, ¿cierto? Y trabajar unidos en la obra del Señor, ¿cierto? Porque ninguno sobra en la obra del Señor. Cada uno puede cumplir su labor sin estorbar al hermano, a la hermana, ¿cierto? Poder cumplir con lo que nuestro Padre Celestial nos ha llamado. Todos tenemos luchas para servirle al Señor, todos tenemos dificultades. Yo tengo muchas dificultades, muchas luchas diarias para poder servirle al Señor, porque Él transformó por completo mi vida a lo que yo era antes, mi vida pasada, antes de aceptarle a mi Señor en mi vida. Cuando pequeña iba a la iglesia con mi abuelita, pero ya en la adolescencia uno se aleja un poco y después vuelve, ¿cierto? Cuando ya siente ese llamado nuevamente del Señor, ¿cierto? El Espíritu gime, ¿cierto? Porque nosotros fuimos llamados a estar con nuestro Señor para salvación eterna, porque nuestra alma se duele cuando no está, ¿cierto? Como dice su palabra, el Espíritu gime con sonidos indecibles, ¿cierto? Que no se puede traducir, pero el Señor más sin embargo lo escucha, ¿cierto? Es como un bramido de un ciervo, ¿cierto?, que busca por las aguas donde beber, ¿cierto?
Es algo muy impactante, muy fuerte, que a medida que nosotros nos vamos introduciendo en el Evangelio lo vamos comprendiendo. El ser humano sin el Señor es absolutamente nada, nadie. No somos nada sin el Señor somos nada. No podemos vivir en esta vida. Y cuando le aceptamos en nuestra vida, es más fuerte aún eso, no concebimos la vida sin nuestro Padre Celestial, no la concebimos, porque Él es el que nos da todo, nos da la vida, la respiración, el alimento, todo. Él se preocupa de nosotros, de que nosotros no tengamos desesperación en nuestra vida, de que a pesar de que estemos llenos de problemas, podemos acudir a Él. Podemos acudir a Él y sabemos que Él nos va a ayudar a salir adelante. Son pruebas que nosotros tenemos que pasar como hijos de Dios, pero a pesar de eso, esas pruebas siempre, estando tomados de la mano del Señor, siempre vamos a tener la victoria, y esa es la diferencia que tenemos con el mundo, porque en el mundo nada bueno nos espera, no tenemos a qué aferrarnos más, sin embargo el Señor siempre nos va a dar la victoria, tomado de su mano poderosa. Así que es maravilloso el texto bíblico que hemos leído, bueno, como todos los textos bíblicos, ¿cierto? Pero la importancia que el Señor nos recalca, la importancia que tenemos para Él en su obra, que nunca se nos olvide, que todos somos importantes en la obra del Señor, que nadie sobra. Y si el Señor nos habla esto en esta hora, es porque lo debemos aplicar, lo debemos poner en práctica y estar más unidos que nunca, sobre todo ahora que estamos en los tiempos finales, con todas las cosas que se están viendo en este mundo. Que el Señor nos ayude a salir adelante, a seguir adelante y no dar pie atrás, a pesar de que hay muchas luchas, muchas pruebas, no darnos por vencidos y seguir adelante hasta la meta, hasta alcanzar aquella corona de vida que nos espera, con la ayuda de nuestro Dios. Así que hasta aquí la palabra del Señor, espero que les haya gustado y como siempre digo, que sea de vida para vuestros corazones y la guarden como un tesoro preciado. Y nos vemos en una próxima oportunidad si nuestro Padre Celestial así lo permite. Que el Señor les bendiga.